En medio de toda la polémica sobre las protestas de los agricultores, de las legítimas demandas de los agricultores y también de la distorsión absoluta que está habiendo respecto a sus demandas, porque al final es una cosa de mercado, de que las grandes superficies, los grandes mercados pueden pedirles que vendan sobre pérdidas y ellos se tienen que aguantar porque no hay ninguna ley que efectivamente les diga que no pueden vender sobre pérdidas, a pesar de que la ley de cadena alimentaria les decía que no se podía vender sobre pérdidas. Eso está muy bien sobre el papel, que por cierto, Partido Popular y Vox votaron en contra, pero al fin y al cabo, si te viene un gran empresario, yo que sé, te viene Juan Roch y te dice, pues o me vendes esto mucho más barato o me voy a comprarlo a otro país, pues te lo tienes que comer, porque no hay controles efectivos. Pues en medio de toda esta polémica hay una sesión de control al gobierno y bueno, pasa lo siguiente, vamos a escuchar a Feijóo y vamos a escuchar a Abascal. Están hablando, para contextualizarlo un poco, de este asunto. Están hablando de los agricultores, están hablando de lo que ocurre ahora con las protestas, están hablando de sus problemas. Y vosotros creéis, vamos a jugar a un juego, vamos a ver si creéis, si de alguna manera intuís que la crítica o la propuesta de solución de los problemas que tienen ahora mismo los agricultores encima de la mesa por parte de Feijóo y por parte de Abascal va a ir orientada de alguna manera por decirles, oye, que les paguen precios justos por lo que están produciendo, o van a utilizar alguna especie de hombre de paja para intentar echarle todo el muerto y toda la culpa a una cosa completamente ficticia y real para lavarse las manos y así no tener que hablar del problema verdadero, que es que están siendo maltratados económicamente por una cosa que es básicamente un libre mercado que no funciona a la hora de asignar precios y que maltrata a los productores más pequeños. ¿Qué elegís? ¿Opción A o opción B? ¿Opción sensata, opción real, que es hablar de los precios, que es hablar de lo que está pasando en el mercado? ¿O opción B, que es hablar de entelequias y tonterías? Bueno, supongo que la respuesta ya la tenéis en la cabeza. Habría sido muy bonito vivir en la opción A, pero por desgracia, recientemente la oposición española y la derecha española, iba a decir derecha normal y derecha extrema derecha, pero más o menos ya se están mimetizando porque es que utilizan las mismas palabras. Pues por desgracia esta oposición da para lo que da, ya ha ocurrido los... Quería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. Dogmatismo ambiental de su gobierno. Ese es el problema de la agricultura. No es el problema de la agricultora, que una patata la vende al productor a 32 céntimos y después la venda en el supermercado a 2 euros, casi un 500% más cara. O que una naranja la vendan por 40 céntimos el productor y después en el supermercado te la encuentres por 2 euros, un 400% más cara. No, ese no es el problema para Feijóo. El problema para Feijóo es... Dogmatismo ambiental. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El dogmatismo ambiental, con toda la cara. O sea, esto de hablar de dogmatismo ambiental se lo habíamos escuchado a partidos de extrema derecha, en Europa, en España, se lo habíamos escuchado a Vox, se lo habíamos escuchado a Santiago Abascal, no se lo habíamos escuchado todavía a una derecha que se supone que más o menos era moderada. Recordad que este cabrón, perdón, pues que me da una rabia, recordad que este tipo, está mal insultar, ellos lo hacen, ellos llaman hijo de puta al presidente del gobierno y llevan una cesta de fruta tan contentos, pero yo no me quiero poner a su nivel. Este tipo, o tipejo lo voy a llamar, vino a la política española nacional, política nacional española, hablando de moderación, de que hablar de economía, de cosas sensatas, y ahora estamos viendo como en lugar de hablar de esto, de que les pagan una miseria a los agricultores, que los intermediarios, ahí se genera un 400% de diferencia entre el precio que les pagan al productor y el precio que al final pagamos nosotros los consumidores, en vez de hablar de estas cosas que son las fundamentales, que son por donde pierden dinero a las puertas, y de intentar parar esto, que no puedan vender productos a pérdidas los agricultores españoles, lo que estamos escuchando son términos que hasta ahora utilizaba solamente la extrema derecha. Dogmatismo ambiental de su gobierno. Sí que tan hecho. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno. El problema está en Bruselas, que sí lo está, porque Bruselas debería ser los primeros que dicen, oiga, aquí no va a haber posibilidad ninguna de que mientras nosotros le estamos diciendo a nuestros productores, oye, hay que seguir estas reglas, que está bien seguirlas para tener productos de calidad en Europa, al mismo tiempo, oye, puertas abiertas para que pueda entrar todo el producto de países en los que estas reglas nos imponen. Eso por descontado, claro que son culpables, pero solamente señala a Bruselas, señala al gobierno, que por supuesto el gobierno también tiene su parte de responsabilidad, porque quiero decir, si haces una ley de cadena alimentaria para que no se pueda vender a pérdidas, asegúrate que no se pueda vender a pérdidas, porque ahora está aprobada una ley que dice que es ilegal vender a pérdidas y sin embargo se está vendiendo constantemente a pérdidas. También tiene su responsabilidad, por supuesto que sí, el gobierno, pero por supuesto, ¿habéis escuchado alguna crítica a los empresarios, a los grandes empresarios de supermercados que se benefician de esta competencia desleal, de que puedan hacer eso, de que les puedan pagar una absoluta mierda? Ni mu, silencio. Solamente los culpables son los burócratas de Bruselas, los malditos socialcomunistas españoles, pero ni mu a los que de verdad tienen la responsabilidad de estar pagando una auténtica basura a los productores españoles. A esos
esos ni mu. ¿Por qué? Porque nunca se meten con los grandes empresarios. Porque son muy valientes con los débiles y muy débiles con los fuertes. A los fuertes no les dicen ni mu, les dan miedo, porque claro, después son colegas suyos o los meten en consejos de administración, etcétera, etcétera. Y entonces habla de dogmatismo ambiental y se pone a hablar de que la culpa simplemente es del gobierno de Bruselas y el gobierno español, que sí, que tienen culpa, por supuesto que sí, pero por Dios, ¿cómo te vas a olvidar de los que están pagando, voy a ponerlo otra vez, 0,32 por unas patatas o 0,20 por unos limones y después lo venden a 2 euros, subiéndoles un 800% del precio que le pagaron al productor al precio que finalmente vemos en el supermercado? Pero bueno, ellos, dogmatismo ambiental, será ese el problema, maldita sea. Señoría, Que populares, socialistas y verdes son... Y ahora el otro, que este tipo, bueno, realmente la extrema derecha son los que originalmente hablan de esta gilipollez de dogmatismo ambiental e intentan relacionar los problemas que tiene la agricultura con temas verdes, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, son estos los que hablan, los que originalmente hablan de este asunto, el señor Abascal. Pero lo que aquí está haciendo Feijóo de intentar hablar de que el problema es del dogmatismo ambiental de Bruselas y del gobierno español, del malvado socialcomunismo español, aquí lo hace Abascal y mete dentro de ese dogmatismo ambiental absurdo también al Partido Popular, así que cría cuervos y te sacaron los ojos. Es decir, empieza a utilizar palabras y conceptos y expresiones que utiliza la extrema derecha, como Feijóo lo empieza a utilizar, pues al final se te van a volver en contra, hijo mío, porque tú no tienes el control sobre esas palabras. Quien tiene el control sobre esas palabras es quien las usa habitualmente y quien las trajo a la línea pública, quien habla con ellas constantemente y quien está acostumbrado a batirse en duelo político hablando con esas mentiras, con esas trolas. Entonces, pues ahora Abascal aquí les dice, oiga, que aquí dogmatismo ambiental también son ustedes, Partido Popular. y serán coalición en Bruselas. Y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. quería escuchar a Dogmatismo ambiental, claro. la agricultura. Si tú aquí, pues como Feijóo, se lo dejas en bandeja, hablar de esta gilipollez, pues Abascal va a decirte... El 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Porque es mentira que haya un dogmatismo ambiental y lo que estábamos diciendo antes, estos son diputados de Castilla-La Mancha de Vox que llevan en su camisetita la Agenda 2030 en contra de la Agenda 2030, que no pueden quedar más ridículos, Como modelos serán modelos, pues no sé, de la deficiencia intelectual y de la eminente incapacidad de la reflexión más mínima sobre cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la política en el mundo y concretamente en España, porque pones así Agenda 2030 en contra, que una vez más Vox no está hablando de este problema tampoco, ni Vox ni el Partido Popular hablan de este tema, de que no les pagan lo que se merecen por una cuestión muy básica que es el mercado libre, que les impide poder negociar de verdad con los grandes empresarios que les compran los productos, porque les hacen competencia desleal, porque dicen, que tú me lo vendes por 40 céntimos, tengo un marroquí que me lo vende por 20, o me lo vendes a pérdidas tú o te jodes y te vas a quedar y te lo vas a comer y se te va a pudrir la comida. Esto no dicen absolutamente nada, pero después salen con anti-Agenda 2030, sale Feijóo y sale Abascal diciendo dogmatismo ambiental y de esto se olvidan constantemente, de que se están vendiendo a pérdidas, de que hay gente que está ganando mucho dinero porque todo este margen, este 400% del precio que le pagan al productor, del precio que al final pagamos los consumidores, se queda en el bolsillo de alguien, señores, se queda en el bolsillo de alguien se lo está metiendo en el bolsillo, alguien está ganando mucho dinero con esto, por supuesto que sí, y no solamente es, los de Bruselas, el gobierno socialcomunista, no, hay gente que se está forrando con esto, que se está aprovechando de que el mercado está construido para que pierdan los de siempre. Después salen estos bobitos, camiseta de la Agenda 2030, y no saben ni siquiera que en la Agenda 2030 aquí la tenemos abierta, artículos que se habla sobre producción de alimentos, sobre agricultura, etcétera, y se dice asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala, es decir, multiplicar los ingresos de aquellas personas que ahora salen estos a decir que les defienden y que están en contra del dogmatismo ambiental, que no, que quieren tener un sueldo decente, que si se puede producir con buena calidad y se puede producir siendo consciente de que hay que cuidar nuestras tierras, nuestro país, y que se tiene que poder producir de aquí a muchos años, porque ahora mismo tenemos una sequía terrible en España y el riesgo de desertificación de nuestro país es de los mayores de toda la Unión Europea. Ellos están diciendo que aquí el problema es el dogmatismo ambiental, no, el problema es que no les paga lo que les deben y que mientras tanto propuestas interesantes pues las tachan en su camiseta y dicen no, la Agenda 2030, porque no saben lo que es la Agenda 2030, porque lo siguen como una especie de dogma, ir en contra de la Agenda 2030 y punto. Pero si tú lees Agenda 2030, es que literalmente pone duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala. Aquí
aquí, por ejemplo, aumentar inversiones. ¿De qué está en contra concretamente aquí los diputados de Vox o Santiago Abascal ambiental de su gobierno? O este señor diciendo dogmatismo ambiental. ¿De qué? De lo que dice Agenda 2030 cuando dice aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional. Aumentar las inversiones en agricultura es malo también. O corregir y prevenir, que este es el problema, este es el kit de la cuestión. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de producción básico, alimentario y sus derivados. Este es el gran problema de la Agenda 2030, de verdad. Por eso estáis tan radicalmente en contra de la Agenda 2030. Porque se dice que hay que pagar más a los productores, que hay que duplicar la productividad agrícola o que hay que adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados. Pues yo creo que esta cosa, yo tampoco soy como aquí un fan de la Agenda 2030 que voy a llevar una camiseta diciendo a tope con la Agenda 2030, porque son cosas, al fin y al cabo, pues son un poco naif de acabar con la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, que son cosas que están bien, pero aquí lo han cogido como una especie de antifetiche. Bueno, no, es fetiche, pero un fetiche contra, pues se regodean de estar en contra de él hasta hacerse al punto ridículo, al nivel ridículo e infame de hacerse camisetas tachando la Agenda 2030, pero no saben lo que es. Y el problema de la Agenda 2030 es que no se aplica, es que son intenciones, pues eso, bien intencionadas, adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados. Pues al menos lo dicen, al menos no dicen, no, el problema es el dogmatismo ambiental, que no, carajo, que el problema es que pagan una mierda, el problema es la competencia desleal, el problema es que se están aprovechando de ellos, el problema es que alguna gente está sacando mucho dinero de un mercado que está roto. Ese es el auténtico problema. Pero mientras tanto tenemos aquí a estos iluminados de la vida hablando de dogmatismo ambiental, comprándole literalmente el discurso a la extrema derecha. No le va a salir bien a Feijóo esto, no le va a salir bien. Y tampoco le va a salir bien el discurso de defensa. O sea, ya han sacado al vicepresidente de Castilla y León de Vox, a García Gallardo, a gritos de una concentración de agricultores, porque como algunos les convenceréis de que aquí lo más malvado de todo es la Agenda 2030 y los ecologistas que te hacen hacer no sé qué, pero el problema tú lo sabes perfectamente, que es que te pagan una mierda, que te pagan una basura, eso lo sabes, y que estás vendiendo a pérdidas. ¿Y eso es culpa de un malvado ecologista? Pues seguramente no. El malvado ecologista igual te dice que, pues cuidado con los pesticidas que se usan, cuidado con las tierras que tienen que seguir produciendo y ahora mismo hay mucha sequía y hay que regular el agua un poco. Esas cosas te van a decir que igual va a encarecer un poco la producción. Hombre, pues claro, y precisamente en países en los que no hay este tipo de restricciones porque producen a lo loco y sin ningún tipo de control, es más barato, por supuesto. Pero ahí el problema no es que nosotros produzcamos mal, nosotros producimos bien y hay otros que producen mal. El problema es que los empresarios de grandes plataformas, de grandes superficies alimentarias puedan comprar a esos que producen de manera peor, mucho más barato, y así estos que producen bien tengan que bajar también sus precios. Pero el asunto no es ese, el asunto sería decirle a los que producen mal, decirles, oye, pues en nuestro mercado no vas a vender a no ser que produzcas en la misma igualdad de condiciones que producimos el resto. Eso es lo fundamental. No estar aquí hablando gilipolleces de dogmatismo ambiental y demás, que de verdad, o sea, es terrible el nivel de debate que tenemos últimamente.